Desde el versículo 15 que ha leído nuestra hermana Marta hasta el final, el versículo 23 de este primer capítulo de la epístola a los Colosenses, forman en su conjunto toda una unidad doctrinal. Y contiene tal riqueza sobre la grandeza de la obra y la persona de Jesucristo que es imposible poderlo tratar o experimentar en una sola predicación. Es verdad que cuando se hacen estudios bíblicos es mucho más fácil poder explayarse en toda esta porción y los versículos anteriores que hay también el 12, el 13 y el 14, que forman para algunos comentaristas todo un conjunto de esta preciosa y este precioso texto bíblico. Al terminar el mensaje que hicimos sobre la persona y la preeminencia de Cristo, el apóstol Pablo nos introdujo en un versículo que en un principio es un versículo que entraña una incógnita, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda la plenitud. Ha habido muchos comentarios de qué plenitud habla aquí el apóstol Pablo. Volverá otra vez a hablarnos de plenitud de Jesucristo en el capítulo 2 y versículo 9, pero es otro contexto. Allí nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, uno se pregunta, aquí cuando Pablo en el versículo 19 ha dicho que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿de qué plenitud está hablando? ¿Está hablando de la plenitud de la divinidad? ¿Está hablando de la plenitud de su persona? Está hablando de la plenitud de la divinidad, tanto en poder, en esencia, en atributos y en gloria. Este versículo está hablando de eso. Al Padre le plació, le dio agrado y complacencia de que su Hijo Jesucristo pudiese mostrar la imagen del Dios invisible, de que por Él fueran creadas todas las cosas, que Él fuera el primogénito, la cabeza de la Iglesia. Y en estos versículos del 20 al 23, Pablo va a establecer otra de las grandezas de la persona de Cristo, su obra. Por cuanto agradó al Padre, y en ese agrado del Padre, quiso que Él, y por medio de Él, se hiciera la reconciliación. El término reconciliar significa eliminar, anular, olvidar todo aquello que ha sido motivo de discordia, de pelea y en la cual no forma parte la paz. Veremos cómo en realidad esta reconciliación tiene varias funciones que veremos. Reconciliar consigo todas las cosas. Esto nos permite tratar el primer punto sobre la meditación de esta mañana, la reconciliación de todas las cosas. ¿Por qué Jesucristo tenía que hacer la reconciliación? ¿Por qué es posible que Jesucristo hiciera la reconciliación? Porque el Verbo que era con Dios y estaba con Dios y era Dios, se encarnó y solo en Él, según nos dice la Escritura, no hay otro ni en el cielo ni en la tierra en el que podamos tener salvación. No hay otro nombre. No hay nadie que pudiera hacer esta reconciliación. Ni ángeles, ni querubines, ni profetas. Nadie pudo ocupar el lugar de Jesucristo. Él es la piedra reprobada. Él es cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Nadie se pudo poner en ese lugar preeminente para que realmente fuera el Salvador de los hombres y de las mujeres. Pero hubo un tiempo determinado por Dios en su soberanía, que llegado ese tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
Él tomó nuestra naturaleza. Veremos que esto es muy importante cuando el apóstol Pablo añade en el versículo 23, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Tiene importancia. Nacido de mujer, tomando la naturaleza humana para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 2 veces se utiliza el verbo reconciliar en el Nuevo Testamento. El primero está en el libro de Efesios, que se han leído algunos de los versículos del capítulo 2, pero vamos a llegar hasta el versículo 12, no vamos a leer a partir del 11. A partir del 11 vamos a leer. Aquí el apóstol Pablo, en esta epístola, lo que está hablando sobre la reconciliación, está hablando de esa enemistad que había entre el pueblo judío y los gentiles. Y que en la iglesia en la cual, de Efesios, estaban las dos personalidades. Y Pablo dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, está hablándole a los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Se está refiriendo a la que se hacía al pueblo judío. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Como bien se ha dicho en esta iglesia y se ha predicado, el pueblo de Israel era el depositario de la revelación de Dios. Dice, y estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí hay un fondo, había realmente una animosidad en contra unos de otros, y Pablo expresa perfectamente lo que hizo Cristo con ambos pueblos. Pero en el capítulo de primero de Colosenses que estamos meditando, aquí el término reconciliar tiene que ver con algo mucho más amplio. No solamente se refiere, como en Efesios, a judíos y gentiles. Aquí se refiere a todo el ámbito de la creación. Porque según nos continuamos leyendo, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Las que están en la tierra no hay ninguna duda, ¿no? Estamos hablando de nuestro mundo en el cual nos vivimos. Todo lo creado, árboles, montañas, animales. Pero cuando hablamos de la reconciliación en la tierra hemos de referirnos específicamente al hombre, porque es la criatura más excelsa y especial de la creación de Dios. Dios vio que todo lo que iba Él creando era bueno en gran manera, pero al final Él coloca al hombre como el virrey de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a esta imagen nuestra y semejanzas, y soplando Dios aliento sobre él, el ser físico que era Adán fue hecho ser viviente. Sin el aliento de Dios, Adán hubiera estado muerto. El ser físico de Adán no tenía vida. Dios alentó en él espíritu viviente y pasó de ser, digámoslo entre comillas, un ser físico, fue a ser un ser viviente, con el cual él se dio cuenta de todo lo que le rodeaba, de todo lo que había a su alrededor. De sí mismo también tuvo conciencia. El que Dios dijera, no es bueno que el hombre esté solo, seguramente
porque en la mente de Adán nació la idea de que él había dado nombre a todos los animales, pero no había ninguno con el cual él pudiera tener comunión e identidad. Pero también se dio cuenta de su Creador y con el cual él tenía comunión. Es muy significativo el texto, el versículo que hay en el capítulo 3 de Génesis. El hombre ha caído, el hombre ha pecado, ha traspasado el mandamiento de Dios, y Dios se acerca a Adán y a Eva y dice que a la luz del día Dios se paseaba en el jardín y llamó a Adán. Pero con todas esas cosas el hombre sigue siendo, a pesar de ser un ser caído, único, excelso y especial. Mas todo ese entorno se difuminó, se alteró y pasó de ser el virrey de la creación a no tener comunión con su Creador. Se estropeó esa comunión con su ser, se estropeó el entorno familiar, la mujer que me diste, y posteriormente fue deteriorándose la descendencia familiar, Caín, Abel, vemos Labán, Babel, todo ello nos da una idea de lo que iba ocurriendo en la raza humana después de haber salido el hombre del Edén. La tierra quedó bajo maldición y en vez de dar los frutos, como parece ser que daba en el Edén, pasó a serle y tener el hombre que luchar por su vida diariamente, de señorear y sojuzgar la tierra y obtener con placer de los frutos de ella. Tuvo que luchar para vivir y subsistir todos los días de su vida. Pero Dios amaba a su criatura. Dios fue el que dio el primer paso. Seguramente Juan, cuando escribe, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, seguramente está pensando o tiene en mente ese texto que hay en Génesis. Dios habló a Adán. Adán se había escondido. A Adán le pasó lo que el escritor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no sé si has sentido alguna vez horror por haber pecado. Pero ese es un horror que en realidad es muy difícil de aceptar. Solamente cuando uno se da cuenta de ese error y de ese horror es que está muy cerca de pedir perdón y acogerse a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Vino el tiempo del cumplimiento, vino el tiempo establecido por Dios y Cristo, muriendo en la cruz, nos reconcilió consigo. Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. La reconciliación, lo primero que enfatiza y manifiesta es que la gracia de Dios hacia el pecador, su amor, perdón y destino eterno, son en realidad una realidad en Cristo. Dios nos hizo aceptos en el amado. Esto lo leímos hace unas semanas y lo estuvimos meditando. Damos gracias a Dios con gozo porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. A Dios le plació también hacernos santos, hacernos herederos de esa herencia de los santos. Y eso no tiene que ver en que nosotros pertenezcamos a una familia creyente, ni la sangre
ni la carne dice que heredan el reino de los cielos. Y no somos engendrados aquellos que creemos en Jesucristo por sangre y carne, sino por voluntad de Dios. Él desea nuestra salvación, Él desea darnos todas las bendiciones que se desprenden del sacrificio y de la obra de su amado Hijo. Jesús, un día viendo cómo sus discípulos quedaban tristes porque Él les hablaba de su próxima partida, ya estaban a las puertas de Jerusalén, Él les dijo: mirad, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si fuera de otra manera os lo diría. Dice, pero voy a prepararos lugar, y cuando lo haya preparado volveré a vosotros. Y en el lugar en que yo esté, vosotros también estaréis. Y en este vosotros también estaréis, no solamente estaban incluidos los discípulos. Recordad su oración en este mismo pasaje de Juan. Recordad la oración, no pido solamente por estos padres, sino los que han de creer por la palabra de ellos. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno de nosotros pueda levantar la cerviz. Hay un texto que para mí resume todo lo que estamos diciendo, y es el de Primera de Juan, capítulo 3, y que tuvimos el gozo el jueves pasado de que nuestro pastor nos diera una lección magistral de este texto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce, escribía Juan. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el día que venga Cristo, aquel día seremos semejantes a Él, porque le veremos. En segundo lugar, la obra de reconciliación trae paz. Trae paz en el propio hombre. Trae paz el hombre con Dios. Hay paz también entre los hombres. La obra de reconciliación permite que tú y yo, hermanos y hermanas, podamos establecer con nuestros contrarios, digamos, enemigos, aquellos que no nos sientan bien, podamos tener también hacer y gozar de perdón, de amor, de misericordia y sobre todo de paz. A veces es difícil, hermanos, muy difícil. Personalmente estuve algunos años guardando una raíz de amargura en mi corazón sobre una persona muy allegada a mí, porque creó varios conflictos. Pero un día reconocí que de la misma manera que Jesús me había perdonado a mí, yo tenía que perdonarla a ella. Jesús, el gran maestro, dijo un día a sus discípulos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el amor, hermanos, se manifiesta conforme ha habido un testimonio en esta mañana aquí en esta iglesia. Ha habido hermanos que han dado gracias porque la congregación había orado por ellos, por sus enfermedades, por sus operaciones. El amor se manifiesta así, se manifiesta también, como decía, en el perdón, en soportar a aquel hermano o aquella hermana que se nos hace pesado. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja. No que alguno hubiera hecho ya alguna trastada, sino que si tuviera queja. A veces uno se revuelve, como dicen aquel, dentro de sus propias entrañas,
Es que fulano ha pasado y no me ha dicho nada. Es que parece que está enfadado conmigo, lleva 2 domingos que no me dice nada, no me saluda. Esto es una queja. No es ninguna agresión, no es ningún pecado, no es ninguna murmuración, no es ningún falso testimonio. Pero si eso ocurriera, hermanos, ambas cosas, todas las cosas, tienen que ser soportadas y perdonadas. También hay que hacer misericordia con aquellos que son nuestros vecinos, los que se oponen a nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Sed misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Él es misericordioso, Dios de toda misericordia. Y como cantamos en un himno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuentan que una vez un misionero, si no estoy muy confundido, porque con el tiempo esa historia que oí a veces se pierde, vio que por la calle iba un chiquillo de unos 10, 12 años, llevando en hombros a su hermano, que era mucho mayor y además mucho más grueso que él. Y le dijo: hombre, ¿cómo es que tú, siendo tan pequeño y tan delgadito, llevas a tu hermano tan gordo y tan grande? Él es el que te habría de llevar a ti. Dice: lo llevo encima porque es mi hermano. La comunidad, la iglesia, está llamada a que sea una comunidad de perdón, de paz y de misericordia, hermanos. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Seguramente vosotros más de una vez habréis llevado las mías. Y en tercer lugar, la reconciliación tiene una proyección cósmica. Las cosas que hay en la tierra y las que hay en los cielos. Bien, no voy a entrar en detalles lo que algunos comentaristas han dicho, solamente algunas pinceladas. Las cosas del cielo, unos han pensado que es, la reconciliación incluso de los ángeles caídos, incluso de Satanás, que no encontramos base bíblica. Otros han dicho que el cielo también se vio atacado por el pecado de Adán y Eva, y que hubo una convulsión entre serafines y querubines, pero eso tampoco hay base bíblica. Lo más sensato es acogerse a los textos que hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías, escribiendo al pueblo de Judá y de Israel, escribía palabras de Dios mismo: yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. A pesar de que la creación también está sujeta a vanidad y está esperando la manifestación de los hijos de Dios, aún, igual que el hombre y la mujer, puede también dar gloria a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y su expansión, la obra de sus manos. Yo crearé cielos nuevos y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Ahora, hermanos, todavía, a pesar de nuestro mundo que lo estamos maltratando tanto, todavía podemos gozarnos de las cosas creadas por Dios. ¿Quién no se recrea con una buena fruta madura, sacada del árbol? O un buen filete, o un buen pescado, o contemplando los montes y la naturaleza, o viendo en una noche estrellada en un sitio que no haya la luz como hay en las ciudades, contemplando los cielos y la tierra. Uno es magnífico. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando, los cielos y la tierra están esperando que nosotros, el día de Cristo, seamos manifestados en gloria.
Fue sujeta a vanidad la creación, pero no por propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Los cielos están esperando que nosotros realmente seamos glorificados en el día de Cristo. Esto nos da una gran responsabilidad, hermanos. Nos da una responsabilidad de que cuidemos todo lo creado por Dios. Cuidemos esta tierra. Cuidemos todo lo que podamos en este mundo. Pedro, confiando en la palabra y las promesas de Dios, también esto lo hemos podido estudiar en esta iglesia, dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Y todo esto puede parecer que es cosas del pasado, cosas caducas, pero hermanos, todo esto fue posible mediante la sangre de la cruz, ese acto vicario de reconciliación que Cristo hizo. Por esa muerte fuimos justificados gratuitamente. Por esa muerte tenemos redención. Por esa muerte Dios nos ha hecho sus hijos. El amor de Dios no solamente se mostró en Adán llamándolo y dándole la manera en que él se tenía que acercar a él desde aquel momento, sino también amándonos a nosotros en él. Y como hemos leído, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algunas ya hemos dicho durante estos momentos pasados que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y es verdad que eso nos humilla. Cuando hemos de pedir perdón a alguien, ¿cuántos pasos atrás hacemos, a pesar de que hayamos dado alguno hacia adelante para ir a verlo y decirle que nos perdone? Bueno, esto algo le pasó a Pedro. Pedro es muy parecido a muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos así el verbo fácil, ¿no? Porque a veces a mí me da la sensación que Pedro era de verbo fácil. El Señor Jesús está que hay que ser misericordioso y les ha explicado aquella parábola sobre el Señor que perdonó la deuda a su siervo, una deuda incalculable, y que el siervo salió contento, pero al salir se topa con un amigo de él que le debía nada, 5 euros. Y si no me lo das, y lo puso en la prisión hasta que no le pagara. Y el Señor lo llamó y le dijo: ven para acá, al siervo malvado, ven para acá. Y entonces tuvo que ir a la cárcel para pagar la deuda. Y Jesús les dijo: habéis de ser misericordiosos. Y Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y los judíos tienen el número 7, que es el número perfecto. El total, el que lo engloba todo. ¿7 veces, Señor? 70 veces 7, Pedro. Algo incalculable. ¿Cuántas veces vosotros creéis que Dios no nos ha perdonado a nosotros más de 70 veces? Como comentaba Rubén el jueves, cada día al final del día hemos de hacer repaso de nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude en aquellas cosas que hemos hecho quizás a medias y que nos perdonen aquellas que no hemos hecho nada, que las hemos hecho mal, incluso nuestros pecados. Pero la reconciliación, hermanos, tenía un propósito: el de que aquellos que arrepentidos de sus pecados creyeran en Jesucristo fuesen también santificados. Que Cristo realizase la reconciliación tenía todo esto: la santificación de cada uno de nosotros, si hemos creído en él. Pablo les recuerda, antes de decirles lo que significa la santificación, les dice lo que eran los colosenses antes. Esto es una buena reflexión.
le he dado muchas vueltas al texto este, tratándole de encontrarle algo que mitigara todo lo que dice Pablo sobre los colosenses, pero no hubo escapatoria, porque si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo no nos dejará estar ociosos, nos redarguirá y nos hará recordar las cosas que realmente son necesarias para nuestra vida espiritual. Vosotros, colosenses, también erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Alguno de ellos se acerca al grupo, que se me ponga detrás mío. Si nos acercamos a los colosenses, nosotros habremos de reconocer que éramos extraños, enemigos, y hacíamos malas obras. Ser extraños es estar alejados de Dios, no pertenecer a la familia de Dios. Ser enemigos es oponerse a las cosas de Dios, es oponerse a Dios mismo. Pero hacer malas obras es de hacerlo de manera continua. Esto parece algo sorprendente. Bueno, yo no siempre estoy pecando, pero es que, desgraciadamente, nuestra naturaleza es la que heredamos de Adán. Y así como en un hombre entró la muerte alcanzó a todos. Pero Pablo, recordando esto, que él mismo había comentado a una iglesia y escrito, él dice, pero ahora, después de haberles dicho todo lo que eran, o habían sido antes, les dice, pero ahora, hermanos, ahora, colosenses, habéis sido reconciliados, habéis sido hechos cercanos, ya no sois extraños, pertenecéis a la familia de Dios, ya no sois enemigos de Dios, Él os ha perdonado, y por Cristo habéis sido justificados, y justificados por la fe, tenéis entrada al Padre. Las malas obras, el viejo hombre todavía permanece en nosotros, pero a nosotros se nos ha sido dada una nueva creación, una creación hecha según Dios y que nos lleva, nos acerca y nos pone en el camino de la justicia. Hay un texto en el Antiguo Testamento que a mí siempre ha sido uno de mis preferidos. ¿Qué espera Dios de ti, oh hombre? Hacer justicia, misericordia y humillarte delante de mí, decía Dios. La justicia de Dios y de Cristo ha sido dada a nosotros. La misericordia de Dios tenemos que dejarla fluir de nosotros. Y el humillarnos delante de Dios tiene que ser una actitud constante en nuestra vida. Ningún creyente es extraño, ningún creyente es alejado, hermanos. Santos y sin mancha e irreprensibles de Él. De extraños, enemigos y hacer malas obras, hemos pasado a ser santificados, a ser sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Hace tiempo dije que cuando los pecados que hemos cometido aparecen en nuestra mente, nuestra mente los recuerda, nunca es Dios el que nos los recuerda. Dios los ha puesto en el fondo del mar. Los ha emblanquecido como la nieve. El que hace y nos hace recordar esas cosas es Satanás y sus ciudadanos. Es el que llega a poner en nuestra mente aquello que hemos hecho, con el fin de lanzarnos esos dardos que realmente desestabilizan nuestra vida espiritual
Y contra esos dardos, hermanos, hemos de poner el escudo de la fe, la espada de la palabra. Aquel que nos llamó hermanos es santo. Seamos nosotros también santos. Sin mancha quiere decir sin defecto en nuestro carácter. Menos mal que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sin mancha en carácter, conducta. Significa que una persona a la cual se le hace un juicio por alguna cuestión, una investigación, llega un momento que es declarada irreprensible, que no tiene ninguna deuda. Y esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Ha anulado el Señor Jesús el acta que estaba puesta en contra de nosotros y que nos era contraria. Es lo que os decía hace un momento. Satanás, según tenemos en el libro de Job, es aquel que se presenta delante de Dios y le dice: hoy he dado una vueltecita por el mundo la mar de bien. ¿Y qué has hallado? He hallado a fulano, a mengano, a sutana, que han hecho esto, lo otro, lo demás. Es el acusador. Es aquel que se presenta delante de Dios y nos acusa. Pues bien, Dios nos ha hecho irreprensibles por Cristo. Para Dios no hay culpa en nosotros. Todo creyente es exhortado a ser santo, a estar irreprensible y a no tener ninguna mancha. Difícil, pero el Espíritu de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, Él es el que nos puede llevar a cumplir todas estas cosas. Y en el sacrificio de Cristo, perdón, en el sacrificio de Cristo nada podemos añadir. Ninguna obra. También decía Isaías, hablando al pueblo de Israel: vuestras obras son como trapos de inmundicia. Texto que ha sido utilizado en muchas ocasiones para predicaciones de evangelización, pero que en realidad estaba en primer lugar referidas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un desastre moral, espiritualmente, y de todas maneras se había apartado de Dios. Dios llegó a decir de él: me honráis de labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y Isaías dice, hablando en nombre de Dios: vuestras obras son como trapos de inmundicia. Si somos de Cristo, los propósitos de Dios se han cumplido en ti y en mí, hermano. Si no eres de Cristo, pide a Dios que se cumplan en ti, si te ves perdido. Dios ha empezado una buena obra en nosotros, una obra que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el evangelio que los colosenses habían sido hechos partícipes y por los cuales habían creído en Dios, hasta este momento era doctrina y, valga la expresión, teoría. Y Pablo es muy pragmático siempre. Pablo, después de haber dado instrucciones y doctrina y haber puesto las cosas en su lugar, dice: al conocimiento de la verdad, la piedad o la práctica de esa doctrina. Y es curioso que en el versículo 23 él empieza: si en verdad permanecéis. Da la sensación de una duda aquí. Y es posible que esto hubiera ocurrido en la iglesia de Colosas. Los falsos maestros habían entrado como un vendaval. Gnosticismo: el cuerpo es malo, hay que machacarlo. Solo el espíritu
es bueno. Por lo tanto, es imposible que el Señor Jesús sea Dios en carne. Es imposible, una doctrina falsa. Adoración de ángeles, hay intermediarios, hay que tener intermediarios entre Dios y nosotros. Sí, está bien lo de Jesucristo, pero hay que tener un intermediario. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, habíamos dicho hace un momento. Pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, le diría escribiendo a Timoteo. Había el peligro de que los colosenses hubieran vuelto también a la vida que anteriormente habían dejado por el Evangelio y la fe en Cristo. Y todo eso a algunos los podía haber tambaleado. Y Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Estar fundado es tener buenos fundamentos, buenos cimientos. Y hermanos, solamente podemos poner buenos cimientos cuando echamos mucho cemento y mucho hormigón para hacer una finca. Y el hormigón y el cemento y el hierro del creyente es la palabra de Dios. No hay otro hormigón, hermanos. Hace años hubo un problema con el hormigón y muchos de los edificios que hoy en día estaban construidos tuvieron que derruirse, porque poco a poco se iban desintegrando. Habían cogido mucha arena de los ríos y ríos que estaban contaminados y se produjo aluminoses en los edificios y ellos se desintegraban y había peligro y hubo peligro de que casas que cayeron. Si nuestros fundamentos están mezclados con elementos contaminados, poco fundamento y poca raíz podremos tener. La firmeza es estar vigilantes. Velad y orad. Les dijo el Señor Jesús a sus 3 discípulos que se los había llevado un poco más aparte en Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. Para que realmente no podáis ser tambaleados. Y la fe viene por el oír, hermanos, y el oír de la palabra de Dios. Y esta fe es un don de Dios. Aquellos que todavía no os sentís creyentes, pedidles a Dios que os dé una fe profunda, una fe sólida. Pero echad mano de la palabra de Dios, abrid la Biblia, meditad la Biblia, orad después. Y la fe, hermanos, siempre está unida a la esperanza. Siempre está unida a la esperanza. Y nuestra esperanza está reservada en los cielos. No está puesta nuestra esperanza en vanas, y la de los colosenses, en vanas filosofías. Podemos tener mucho conocimiento, pero en realidad no conocer nada de lo que se refiere a Dios, a nuestra vida espiritual y a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Practiquemos la sana doctrina. Estemos firmemente fundamentados en nuestra fe y que la palabra sea nuestro alimento y no otras lecturas. Que no quiere decir que no nos preparemos para vivir en el mundo en que estamos. Como conclusión, hermanos, no podemos poner otro fundamento que aquel que nos ha sido predicado por el Evangelio. Tú y yo ya no somos extranjeros si eres de Cristo. Somos conciudadanos y santos, miembros de la familia de Dios y herederos de las promesas de Dios. Y tenemos como prioridad incuestionable
edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien creemos y somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Reconciliados, santificados, practicando la buena doctrina. Que el Señor nos bendiga.